Bienvenidos al avance del capítulo 96 de la telenovela Lejos de ti. Mientras Serrin está en su chequeo médico, atendida personalmente por Alia en una consulta del hospital, entonces Alia, siguiendo el protocolo, empieza a preparar el equipo para hacerle una ecografía, para revisar el estado del bebé. Serrin, durante todo este proceso, está completamente callada, no dice una sola palabra, no comenta nada, probablemente sumida en sus propios pensamientos y preocupaciones, tal vez sintiendo la incomodidad de la situación o el peso de sus secretos. Entonces Alia, tratando de romper el hielo o de hacer su trabajo, le dice de manera profesional que hay que empezar con la ecografía, que se relaje. Sin embargo, justo a las afueras de esa consulta, en el pasillo, está Kaya, que ha ido al hospital por sus propios motivos y no sabe qué hacer, se pasea o espera con inquietud, sin saber el que detrás de esa puerta cerrada está Serrin, la mujer con la que tiene una conexión tan complicada, haciéndose precisamente la ecografía, un momento íntimo y vulnerable. Y ella está muy asustada por dentro, aunque no lo demuestre. Sin embargo, desde dentro, Alia le dice a Serrin, intentando tranquilizarla, que no se preocupe, que todo va a estar bien con el bebé, que son procedimientos rutinarios. Sin embargo, cuando Serrin termina el examen y quiere salir de la consulta, abre la puerta y se encuentra de frente, súbitamente, con Kaya, que estaba justo fuera. Kaya, al verla, le dice que espere un momento, que quiere saber, quizá con genuina preocupación, que si todo está bien con el bebé, cómo salió todo. Ella le dice que sí, que todo está en orden, y le da las gracias de manera cortés pero probablemente fría, tratando de mantener la distancia. Sin embargo, precisamente en ese momento incómodo y cargado de tensión, llega Demir al pasillo del hospital, visiblemente muy enojado, y al ver a Kaya allí, cerca de Serrin, pregunta de inmediato, con voz elevada y desafiante, que por qué Kaya está acá, qué hace hablando con Serrin. Pero Alia, que presencia la escena y como médica a cargo del área, le dice a Demir que haga silencio, que está en un hospital, que hay pacientes y que debe respetar el ambiente de tranquilidad. Pero Kaya, viendo la actitud agresiva de Demir, te quería marcar, es decir, se preparaba para enfrentarlo o responderle. Después de salir del hospital y subir al vehículo, Demir, con la rabia acumulada, empieza a gritarle a Serrin durante el trayecto, diciéndole con acusaciones que por qué ella no le hace caso, por qué no obedece o por qué se encuentra con Kaya. Pero Serrin, defendiéndose, le dice con firmeza que ella no estaba haciendo nada malo en el hospital, que Kaya simplemente llegó a ese lugar por casualidad o por sus propios asuntos, y que ella ni siquiera sabía que él iba a estar allí, que fue una coincidencia. Entonces Serrin, cansada de los gritos y las acusaciones infundadas, baja del vehículo en movimiento o una vez que se detienen, muy enojada, decidida a alejarse de ese conflicto. Demir se detiene completamente y empieza a gritarle desde el auto, diciendo entre dientes o en voz alta que esta mujer lo va a volver loco, que no puede más con su comportamiento. Sin embargo, cuando Serrin va caminando por la acera, alejándose, de repente un vehículo se detiene bruscamente a su lado, unos hombres salen y la secuestran, la suben a la fuerza al coche, que arranca a toda velocidad. Entonces Demir, que lo presencia, está muy preocupado de inmediato, y su primera reacción, guiada por los celos y la ira anteriores, es pensar que a la hora de que la secuestró fue Kaya, que él estuvo detrás del secuestro como una forma de venganza o de tomarla. Entonces Demir se monta rápidamente en su vehículo para tratar de seguir al vehículo de los secuestradores, acelerando por las calles, pero no lo encuentra, lo pierde de vista en el tráfico o en alguna callejuela. Entonces él se enoja muchísimo, frustrado, y dice, convencido, que todo es idea de Kaya, que él planeó todo, y que lo va a matar por esto, que no lo perdonará. Entonces, en ese momento de furia y desesperación, Demir recibe una llamada en su teléfono. Es Ekmel al otro lado, diciéndole que necesita hablar con él urgentemente, probablemente para discutir sus planes contra Sihan. Sin embargo, en este momento, Demir, sin poder contener la noticia, le dice a Ekmel de inmediato que secuestraron a Serrin, que se la llevaron a la fuerza. Ekmel queda impresionado al escuchar eso, y pregunta quién fue, quién pudo haberlo hecho. Sin embargo, Demir, sin vacilar, dice que no tiene ninguna duda de que haya sido Kaya, que él es el responsable. Entonces Ekmel, tras escuchar esa acusación, cuelga el teléfono muy enojado, probablemente por la nueva complicación que esto representa para sus planes o por la audacia que atribuye a su enemigo. Ya todo el mundo de la familia y probablemente en el círculo cercano sabe la noticia de que Serrin está secuestrada, que desapareció de manera violenta. Sin embargo, en medio de esta alarma general, Sihan llama por teléfono a Alia para saber si ella la vio en el hospital o si tiene alguna pista.
Alia le dice que ella, como médica, estaba haciendo su chequeo médico a Serrin, que todo estaba normal durante la consulta, pero que después Serrin se fue del hospital y no supo más de ella. Entonces Alia pregunta, con preocupación, ¿quién habrá secuestrado a Serrin? ¿Quién pudo hacer algo así? Pero Sihan le responde que no tiene ni la más mínima idea en ese momento, que es un misterio, y que simplemente hay que buscar, movilizar a la gente e investigar, a ver quién fue el culpable de este acto tan grave. En este momento Ekmel llega con sus hombres a la casa de Sadakat, con una actitud de confrontación total, para enfrentarla directamente. Ekmel empieza a gritar desde fuera, exigiendo en nombre de Sadakat que salga, que se muestre, y que quiere verle la cara, desafiándola. Pero Sadakat, desde dentro, le responde con altivez que qué hace él en su casa, que si tiene algo que decir, que hable, pero que después se largue de su propiedad. Entonces Sadakat dice, reafirmando su autoridad, que nadie viene a su casa a darle órdenes, que ella manda allí. Sin embargo, Sadakat baja las escaleras lentamente, con determinación, para mirar a Ekmel directamente a los ojos, diciéndole con cada paso que nadie la va a venir a mandar a hacer algo en su propia casa, que eso es una línea que no se cruza. Pero Ekmel interviene y dice que él sabe, o al menos está convencido, de que quien secuestró a Serrin fue Kaya, el hijo de Sadakat, lanzando esa acusación como un hecho. Pero Sadakat, defendiendo a su hijo, dice que su hijo Kaya no tiene por qué estar secuestrando a porquerías, despreciando la acusación, y le exige a Ekmel que cuando se dirija a su hijo, hable con respeto, que no use ese lenguaje. Entonces, en este momento de máxima tensión, todos, tanto los hombres de Ekmel como los de Sadakat, empiezan a sacar las armas, preparándose para un enfrentamiento violento ahí mismo. Sin embargo, justo cuando la situación está a punto de estallar, Sihan llega más atrás, acercándose al lugar, y se da cuenta de la situación peligrosa que se está desarrollando en la puerta de su propia casa. Entonces Ekmel, al ver a Sihan, empieza a apuntarlo directamente con su arma, enfocando toda su rabia en él. Pero Sihan, con una calma desafiante, le dice a Ekmel que baje el arma de inmediato o que, si es tan hombre, dispare, que asuma las consecuencias de sus actos. Entonces Ekmel simplemente está muy enojado, con el dedo en el gatillo, pero sin saber realmente qué hacer, dudando ante el desafío de Sihan. Sin embargo, en ese momento crítico, llega Demir al lugar, y al ver a Kaya, empieza a pelear con él inmediatamente, sin mediar palabra, agarrándolo o lanzándose sobre él por la acusación del secuestro. Sin embargo, Demir, en medio de la pelea, saca su arma y la apunta, estando a punto de dispararle a Kaya en un arranque de furia. Entonces, en ese instante de peligro mortal, llega Sihan rápidamente y le quita el arma a Demir, desarmándolo con un movimiento rápido, y se acerca a Demir para decirle, con voz baja pero firme, que él, Sihan, no ha contado absolutamente nada a Kaya sobre el bebé, sobre el secreto del parentesco, que se calle y que deje de complicar las cosas, tratando de evitar que se revele esa información en medio del caos. Entonces, en este momento, todo se vuelve un caos mayor, con gritos, amenazas y hombres armados por todos lados. Pero Kaya, intentando hacerse oír por encima del alboroto, dice que él no ha secuestrado a nadie, que es inocente de esa acusación. Sin embargo, nadie, ni Demir ni Ekmel, le quiere creer a Kaya en ese instante, están convencidos de su culpabilidad. Entonces, en ese momento, Fidan, la madre de Serrin, se le acerca a Kaya llorando desconsoladamente, suplicándole que por favor le diga dónde está su hija, que le devuelva a su niña. Pero Kaya, viéndola sufrir, le dice, con sinceridad desesperada, que por favor le crea, que él no ha hecho absolutamente nada, que no tiene a Serrin. Entonces todo, la situación familiar, las acusaciones, la desconfianza y el dolor, se está complicando de una manera horrible, llevando a todos al borde del abismo. Después de que pasó un día realmente muy tenso, llega Kaya a la casa principal, visiblemente agotado y frustrado. Él también, por su parte, trató de buscar a Serrin por su cuenta, recorriendo lugares o preguntando a sus contactos, movido por la preocupación o quizá para limpiar su nombre, pero no la encontró en ningún lado, no tuvo éxito en su búsqueda. Sin embargo, al rato, después de esa búsqueda infructuosa, pasa directamente a su casa, a la mansión familiar, y no le dice nada a Sihan, no comparte sus esfuerzos ni sus hallazgos, que fueron ninguno, probablemente porque la tensión entre ellos es demasiado alta o porque siente que no le creerían. Sin embargo, en ese mismo momento, Muzafer se le acerca a Sihan, que está en su oficina o en la sala,
y le informa con un tono de preocupación y derrota que no pudieron encontrar a Serrin por más que le buscaron, que movilizaron a todos los hombres y revisaron por todos lados conocidos, pero no pudieron encontrarla, no hay rastro de ella. Pero mientras todo eso pasa, con la búsqueda estancada, en la casa de la familia de Serrin, en la residencia de Ekmel y Fidan, todo el caos emocional está horrible, intensamente palpable, no se sabe qué hacer, no hay un plan claro y la desesperación crece por minutos. Entonces Fidan, la madre, abrumada por el miedo y la incertidumbre, se pone a llorar desconsoladamente, diciendo una y otra vez, entre lágrimas, que dónde estará su hija, que no puede soportar la idea, que no quiere, bajo ningún concepto, que a su hija le pase algo malo, que su mente viaja a los peores escenarios posibles y cada minuto de silencio es una tortura. Sahin llegó a su casa después de lo que parecía una larga y agotadora búsqueda, cruzando el umbral con un aire de cansancio que lo envolvía por completo. En el interior, Fidan lo esperaba con una esperanza palpable. Sin embargo, el momento en que Sahin la miró y movió la cabeza lentamente, en un gesto negativo y definitivo, esa esperanza se quebró de inmediato. Fidan no pudo sostener más la angustia contenida y, en ese preciso instante, se puso a llorar, con un llanto que empezó como un quebrado suspiro y fue creciendo en intensidad, ahondándose cada vez más y más, convirtiéndose en una expresión desgarrada de dolor. Entre lágrimas y sollozos, comenzó a cuestionarse en voz alta, preguntando por qué se habían llevado a su hija, cómo era posible que algo así pudiera ocurrir, que la vida les arrebatara de manera tan cruel a Serrin, repitiendo esas preguntas sin respuesta que solo ampliaban el vacío que sentía. Al mismo tiempo, Ekmel, quien presenciaba la escena, se puso muy enojado por todo lo que estaba pasando, su rostro se ensombreció con una rabia intensa y contenida, frustrado por la situación y la impotencia que generaba no tener control sobre el paradero de Serrin ni sobre el dolor de Fidan. Pero, en realidad, no se sabía qué esperar de Ekmel, ya que su personaje, su forma de ser y actuar en medio de las crisis familiares, tenía una naturaleza engañosa y manipuladora. Lo único que solía hacer, en momentos de confusión y dolor, era engañar a sus familiares, tejiendo mentiras o ocultando verdades, sin importarle las consecuencias emocionales que sus acciones pudieran tener, sin preocuparse genuinamente por lo que pudiera pasar con Serrin o con el sufrimiento de los demás, porque su prioridad siempre parecía ser su propio interés. Demir llega a su casa, a la residencia de su padre Nadin, con pasos furiosos y una expresión cargada de ira, decidido a enfrentarlo directamente. Se planta frente a él y le pregunta, con un tono acusatorio y lleno de sospecha, que si fue él, Nadin, quien mandó a secuestrar a Serrin, si estuvo detrás de ese plan. Pero Nadin, al escuchar la acusación de su hijo, responde con firmeza y un dejo de ofendida inocencia que no ha hecho absolutamente nada relacionado con eso, que está completamente ajeno al asunto, y que no sabe de qué está hablando Demir, que esa acusación no tiene fundamento. Pero Demir, sin creerle, le dice a su padre, con una amenaza clara y cargada de odio, que si se llega a enterar, si descubre alguna prueba de que él, Nadin, fue quien mandó a secuestrar a Serrin, se la va a pagar, que habrá consecuencias terribles, y lo va a pagar con la muerte, que no dudará en matarlo por esa traición. Entonces Demir, después de soltar esa amenaza mortal, se marcha del lugar de manera abrupta, dejando a su padre Nadin solo, completamente sin palabras, paralizado por la crudeza de la acusación y por el odio que vio en los ojos de su propio hijo. Dennis estaba inmerso en el esfuerzo de organizar la cena para Alia y Sihan, una tarea que asumía con la seriedad y dedicación propia de un adulto, moviéndose por la habitación con una determinación que hacía que los trabajadores de la casa, un grupo atento y solícito, prestaran atención a cada una de sus indicaciones, siguiendo las órdenes del pequeño al pie de la letra, creando así un ambiente de cooperación absoluta alrededor de su figura infantil, quien actuaba como el centro indiscutible de todos los preparativos. Sin embargo, ese momento de actividad enfocada y aparentemente bajo control se vio interrumpido de manera brusca y definitiva con la llegada de Sadakat, cuya presencia irrumpió en el espacio e inmediatamente cambió la energía del lugar, manifestando su desaprobación al preguntar, con una firmeza que no admitía réplica, si a Dennis no le daba vergüenza crear semejante caos en un momento ya de por sí complicado, todo para que esas personas, refiriéndose a Alia y Sihan, vinieran a presenciar ese desorden. En un acto de rabia que dejó a todos paralizados, Sadakat se acercó a la mesa que Dennis había estado organizando con tanto esmero, y con un movimiento violento la tiró, haciendo que todo lo dispuesto volaran y se esparcieran por el suelo, destruyendo en un segundo el trabajo meticuloso. Sin detenerse ahí, Sadakat dirigió su enojo hacia todos los presentes, no solo a Dennis,
sino a cada trabajador que observaba la escena, repitiendo que a cada uno de ellos les debería dar vergüenza lo que estaban haciendo, que era una falta de respeto y una insensatez, un sermón que llenó la habitación de una tensión pesada y un silencio incómodo. En otro lugar de la casa, Zihan, Alia y el pequeño Dennis se disponían a subir las escaleras, posiblemente alejándose del bullicio de los preparativos o dirigiéndose a otra parte, cuando un ruido fuerte y desagradable, un estruendo de cosas cayendo y rompiéndose, llegó hasta ellos desde el comedor, un sonido tan claro y perturbador que los hizo detenerse en el acto, intercambiando miradas de preocupación, sabiendo, sin necesidad de verlo, que algo malo había sucedido. Alia, actuando con el instinto protector de una madre, tomó a Dennis de la mano o lo rodeó con su brazo y se lo llevó consigo, alejándolo físicamente de la fuente del conflicto y de la escalera que llevaba hacia él. Una vez en un lugar que consideró seguro, el niño, con el corazón hundido y la decepción inundándolo, no pudo contener más las emociones y rompió a llorar, explicando entre lágrimas y con voz entrecortada que le tenía preparada una sorpresa, que todo era para ella, y que ahora todo estaba arruinado. Paralelamente, Zihan, lejos de retirarse, sintió como la frustración y la ira hervían dentro de él, y con el ceño fruncido y los puños apretados, decidió tomar el camino contrario, subiendo las escaleras con pasos largos y firmes, impulsado por un deseo claro de confrontación, de enfrentarse a su madre, Sadakat, una vez más, para cuestionar directamente sus acciones y su autoridad abrumadora. Al llegar al comedor, Zihan se detuvo y observó la escena que tenía frente a sí, una visión que confirmaba sus peores temores. Sadakat había destruido por completo, con una furia desmedida, todo el trabajo que Dennis había realizado con tanta ilusión y esfuerzo. Sin perder un momento, Zihan tomó el control de la situación de manera práctica y emocional, girándose hacia los trabajadores, y les ordenó con voz clara y terminante que se fueran de inmediato, que abandonaran el lugar y los dejaran completamente a solas. Una vez que la habitación se vació y solo quedaron los dos en medio del desorden, Sadakat afirmó su posición con una frialdad absoluta, declarando que no permitiría esas estupideces, refiriéndose a la cena organizada y a la conspiración infantil, en su casa bajo ninguna circunstancia, estableciendo su dominio sobre el espacio y las reglas. Zihan intentó un último recurso de razón, argumentando que Dennis era simplemente un niño, que sus intenciones no eran malas sino inocentes y llenas de cariño, que merecía comprensión y no destrucción. Sadakat, sin embargo, cortó cualquier posibilidad de diálogo, manifestando con palabras secas que eso no le interesaba en lo más mínimo, que ni la inocencia ni las buenas intenciones cambiaban las normas que ella había establecido. Ante esa pared de intransigencia, Zihan, sintiendo una mezcla de decepción profunda, impotencia y hastío, no encontró más palabras que valieran la pena. Simplemente, en un gesto cargado de significado, le dio la espalda a su madre, giró sobre sus talones y se marchó del comedor, abandonándola en medio del caos que ella misma había creado. Un caos que ahora era solo suyo. La enfermera, presionada por el chantaje de Sadakat y con el miedo latente por el tratamiento de su madre, va a ejecutar finalmente el plan malvado que le mandó hacer Sadakat. Entonces, con manos temblorosas y un nudo en la garganta, se acerca a la habitación de una paciente específica, una mujer que no tiene nada que ver con el conflicto pero que es una pieza en el juego de Sadakat, y le suministra algo, una sustancia o un medicamento inapropiado, que no debe hacerlo, que va en contra de todos los protocolos médicos y de su juramento profesional. Entonces, en ese momento, después de cometer el acto, la enfermera, llena de culpa y pánico, llama por teléfono a Sadakat para decirle, con voz probablemente quebrada, que ya hizo lo que le mandó hacer, que cumplió con su parte del trato siniestro. Entonces Sadakat, al otro lado del teléfono, muy contenta, con una satisfacción maligna, cuelga la llamada y dice, para sus adentros o en voz baja, que ahora Alia iba a conocer realmente de lo que ella, Sadakat, es capaz de hacer, que vería las consecuencias de cruzarse con ella. Porque el plan se basa en que Alia, como médica responsable, estará encargada de esa paciente al día siguiente, durante su turno, y será la primera en encontrar la complicación. Al día siguiente, Alia va al hospital para comenzar su jornada de trabajo, y en algún momento, la paciente a la que la enfermera le suministró la sustancia empieza a presentar una grave complicación, su estado se deteriora rápidamente y la van a llevar de emergencia a cirugía, activando todo un protocolo de urgencia. Entonces la enfermera, que está presente en el área, simplemente ve esa escena caótica, observa cómo llevan a la paciente en camilla, escucha las alarmas y las órdenes urgentes, y realmente no tiene ni valores ni ética profesional para decirle algo a Alia, para advertirle de lo que hizo, para confesar su culpa y evitar que la culpen injustamente a ella. Se queda en silencio, convertida en una cómplice pasiva,
mirando cómo se desarrolla la tragedia que ella ayudó a crear. Mientras todos están reunidos en la mesa para el desayuno, compartiendo un momento que debería ser tranquilo pero que está cargado de la tensión habitual, en este momento llega Alia a la sala, y su rostro muestra una preocupación profunda, una angustia que no puede ocultar. Zihan, al verla, le pregunta inmediatamente qué tiene, que por qué está así, qué le ocurre. Pero Alia le dice, con la voz un poco temblorosa, que realmente pasó algo malo, algo muy malo en el hospital, un incidente grave con un paciente que la tiene afectada. Sin embargo, Sadakat, que está sentada a la mesa, simplemente tiene una cara de satisfacción. Entonces, en ese momento de confesión y tensión, llega Muzafer a la sala, interrumpiendo, y dice con urgencia que afuera, en la entrada de la casa, está la policía, que han llegado varios coches patrulla. Zihan no sabe qué está pasando, por qué la policía estaría allí. Sin embargo, la policía, sin esperar mucho, entra directamente a la casa, y un oficial dice con voz formal que pasó un accidente grave, un caso de negligencia, en el hospital, y que están aquí porque pusieron una queja, una denuncia formal, diciendo algo en contra del hospital o de una persona específica, y que vienen por Sadakat, que tienen una orden para interrogarla o detenerla. Sadakat, en ese instante, cambia completamente su expresión, su rostro de satisfacción se transforma en uno de shock y confusión, porque ella pensó, estaba segura, que vendrían por Alia, que la culpa recaería sobre su nuera, y ahora se da cuenta, con pavor, de que la jugada le salió equivocada, que algo en su plan falló y las acusaciones se dirigieron hacia ella. Dice que hay un error, que ella, Alia, no tiene nada que ver con esa denuncia, que no la puso. Sin embargo, en ese momento, el policía aclara y dice que se la van a llevar a Sadakat, específicamente a ella, porque está acusada de poner en riesgo la vida de un paciente, de ser la instigadora del incidente. Entonces Sadakat no sabe ni qué hacer, no encuentra palabras, está muy callada, paralizada por el giro inesperado de los eventos. Y Alia, revelando la verdad, dice que ella fue quien puso la queja, quien denunció a Sadakat después de descubrir o sospechar su participación, dejando a Sadakat completamente sin palabras, sin aliento, y también a Zihan muy impresionado, sorprendido por la acción de Alia y por la gravedad de lo que su madre habría hecho. Entonces ahora, con la policía en la sala y la acusación flotando en el aire, realmente todo se puso muy tenso en esa familia. La dinámica cambió por completo y el conflicto escaló a un nivel legal y mucho más peligroso. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.